panel que continúa ahora tiene esa línea de conducción y es como hacer islas vivibles desde la arquitectura, el urbanismo, el paisajismo, y nos van a acompañar tres de los mejores especialistas, por no decir los mejores, de las Islas Canarias. Juan Palop, Juan Paler y Noemí, por favor. Bueno, damos comienzo a este panel. Voy a hacer una muy breve presentación de quienes nos acompañan y de el propio panel. Es un panel que hemos titulado Paisaje de la sostenibilidad y sostenibilidad del paisaje, a propósito de quienes integran la mesa, por incorporar un conjunto de reflexiones donde interesaban fundamentalmente paisaje, patrimonio, recursos, infraestructura, y que tenía, digamos, tres ejes clave: paisaje como factor estratégico en Canarias, políticas de acción y gestión sostenible del territorio y elementos de protección de la diversidad biológica, la resiliencia ecológica para un desarrollo equilibrado en entornos insulares. Quienes nos acompañan los voy a presentar por la secuencia de intervenciones. Allá al fondo, Juan Palop Casado, él es director y fundador del LPA Studio, un gabinete de arquitectura y urbanismo. Él obtuvo el máster de estudios de diseño en la Universidad de Harvard, es arquitecto, participó allí en algunos proyectos del Proyecto Ciudad, está en paneles de experto internacional de evaluación de la sostenibilidad, con un largo recorrido en planteamientos de intervención urbanística y paisajística con improntas desde el punto de vista de la sensibilidad ambiental y geográfica, con una preocupación personal muy vinculada a las regiones del sur, a las áreas mediterráneas, a los entornos desérticos, por supuesto a las islas. Autor de diversas publicaciones con mucha repercusión, y en los últimos años, ya más de 10 años, ha sido también cofundador del Instituto 20 Grados, entidad sin ánimo de lucro, para precisamente reflexionar sobre el carácter innovador de la sostenibilidad y el desarrollo urbano, con algunos premios internacionales, Las Palmas, Calviá en sus frentes marítimos. Una persona muy activa, no solo en el mundo profesional, sino también social en Canarias. Muchas gracias, Juan. Y continuamos con Juan Manuel Parler, en este caso, catedrático en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria de proyectos arquitectónicos, presidente de diversos foros que tienen que ver con el paisaje, de UNESCAPE, de la Red Europea de Universidades vinculadas a la investigación del paisaje en el Convenio Europeo del Paisaje, del Observatorio del Paisaje de Canarias, y a su vez es también en ese mundo profesional responsable de un estudio de arquitectura Palerm, Tavares y Nava. Diversas responsabilidades importantes, es decir, que ha sido profesor en varias universidades, en Venecia, en Trento, en Milán, en algunas otras, y en los últimos tiempos es la persona que ha sido designada presidente del Comité de Personas Expertas para el Estudio Estratégico del Paisaje en Canarias, que es, digamos, un organismo que dentro de las ideas de propulsar el Convenio Europeo del Paisaje está adscrita a presidencia del Gobierno de Canarias, entre múltiples cosas, como miembro de un centro internacional de rehabilitación de patrimonio que tiene su sede aquí en La Laguna, el CICOP. Y Noemí Tejera, Mújica, arquitecta por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, más reciente, luego les digo algo, hizo estancias en Londres, Los Ángeles y Milán, con un doctorado en curso en restauración y rehabilitación arquitectónica,
con una tesis que titula Las Atlas de las Arquitecturas Supervivientes, en la que versa sobre líneas de investigación, sobre construir, sobre lo construido o la arquitectura de los museos, profesora en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, y vinculada a diversas comisiones de evaluación ambiental, de planes y proyectos, y reseñaría dos aspectos fundamentales que hay que decirlo, por supuesto, que es una comprometida profesional con la perspectiva de género en la arquitectura, en la que ha sido inspiradora y fundadora de la marca Púrpura, Asociación de Mujeres Canarias en la Arquitectura. Interviene también como profesional en el estudio de arquitectura ANCA desde 2014, heredero del estudio Casariego Guerra, uno de los estudios de arquitectura señeros en Canarias. Hay que decir que Juan Palop fue discípulo de Juan Manuel Palerm en estudios, y a su vez Noemí fue, digamos, discípula de estudios de Juan Palop, es decir que no exactamente 3 generaciones, pero sí un hibridaje importante de lo que es el conocimiento en esta faceta en Canarias. Bueno, no me voy a extender más. Tenía aquí 2 o 3 ideas de lo que era la presentación y el marco de aspectos que preocupan. Cómo entramos en ese paisaje y en esos diseños urbanos, se habla mucho de basados en la naturaleza, infraestructuras verdes, corredores verdes. Cómo pensar en contextos de construcción generativa con elementos que incorporen biomateriales, elementos de bajo impacto, cómo incorporar el reciclaje en los aspectos de construcción. Cómo pensar, por ejemplo, en energía y autonomía en todos los entornos construidos, el tema de edificaciones, incluso paisajes autosuficientes, la arquitectura bioclimática. Es decir, hay un largo etcétera en este panel que ya vemos que es muy extenso, movilidad sostenible o estos aspectos últimos de participación comunitaria, y hemos señalado mucho la palabra gobernanza. ¿Cómo es la gobernanza del paisaje y cómo se puede hacer? Hacemos 3 primeras intervenciones y luego nos dedicamos con una pequeñita pregunta para luego tener intervención del público. Gracias, Juan. Me avisas cuando tenga que... Bueno, antes de nada agradecer, por supuesto, al Gobierno de Canarias y a la Universidad de La Laguna digamos, el haber hecho esto posible y haber hecho posible que estemos aquí, ¿no? Y agradecer a Carlos y a Carmelo y sobre todo al equipo que ha estado con ellos, la organización que sé que ha sido intensa. Como lo que quiero contar lo voy a contar mal, voy a empezar por la conclusión, ¿no? Básicamente, a mí me gustaría introducir, o sea, del concepto del paisaje, de la sostenibilidad del paisaje. A mí me interesa, o llevo trabajando un tiempo sobre el paisaje de la sostenibilidad. Dicho de otra manera, que pensar en clave sostenible genera unos paisajes que son los que son, y que esa, digamos, mirada tradicional al paisaje con los ojos, pues yo casi prefiero o estoy trabajando en mirar el paisaje casi, diríamos, con los ojos de la sostenibilidad o casi con los ojos cerrados. Ahora me explicaré. Bueno, estos son, digamos, llevamos toda la tarde hablando de sostenibilidad, pero lo primero que tenemos que aclararnos es un poco qué es sostenibilidad, ¿no? La primera es la imagen de la economía clásica, en donde la esfera económica abraza los subsistemas de la biosfera y lo social. Ha sido las economías convencionales, en el que todo está sometido a la economía. La economía es la que determina los subsistemas, y el oficio que los 3 que estamos en esta mesa ejercemos, en cierta manera ha estado al servicio de esta economía. Ha construido la vertiente espacial y paisajística de esta manera de entender. La sostenibilidad, lo que te viene o la bioeconomía, lo que te viene a decir es que hay que invertir el concepto, y hay que entender que la economía es en sí un subsistema de sistemas de orden superior, como es lo social, lo ambiental, lo energético y lo material. Y aquí hay un paisaje que construir. Sería ideal que nuestros clientes fueran bioclientes, nuestros
políticos fueran biopolíticos, incluso sus profesores fueran bioprofesores, pero si no es posible, al menos vamos a trabajar pensando y forzando la máquina para que los sistemas económicos, los sistemas sociales, ambientales, energéticos, sean sistemas de orden superior a los sistemas económicos. No significa negarlos, pero ponerlos en orden. Bueno, ¿y por qué no esta profesión no tiene que dedicarse a invertir procesos lineales, los procesos lineales de la economía convencional, y construir circularidades, o sea, conectar, digamos, construir ese paisaje de la naturaleza? Y cuando digo la naturaleza no es de lo intocado, sino de los sistemas vivos, de las dinámicas vivas. Bueno, este es el diagrama de la izquierda, es un diagrama que se llama de sistemas centralizados, muy propio de las economías industrializadas, en el que un centro resuelve todo. Hoy lo hemos... Nuria nos lo ha estado contando. Nuria lo que está es, digamos, combatiendo este sistema en el que un centro de energía nos proporciona la energía, obviamente sostiene un modelo económico y nosotros nos desentendemos. Frente al modelo centralizado están los modelos distribuidos en el que todo se resuelve de forma distribuida. Lo que nos ha contado Nuria con la energía es que está construyendo un sistema distribuido y eso tiene, pues, digamos, su combate, en todas cosas, y su organización y su gestión. Bueno, lo mismo con el paisajismo. De manera que el paisajismo lo que tiene... bueno, y después vamos a aclararnos qué es la ecología. La ecología no es, digamos, la vertiente de la naturaleza solas, es la fusión, es la construcción del sistema social y natural. Y ahí hay un paisajismo que construir, que es un poco lo que nosotros hemos intentado. Voy a pasar de esto, pero lo que voy a enseñar es un encargo de la Reserva de la Biosfera y que es el perfecto cliente, ¿no? Que tu cliente sea una reserva de la biosfera, o sea, no hay que contarle todo este tipo de cosas. Voy a pasar esto, voy a ir rápido. Estos son los dos mundos, dos maneras de relacionarse con la naturaleza. A la derecha lo que ustedes representan, el mundo de los educados, de los que han ido a la universidad, que no hacen otra cosa que colapsar ante la naturaleza, incapaz, a base de negarla y de intentar dominarla, introduciendo todos estos colapsos. Ustedes forman parte del mundo de la derecha, yo también, ¿no? Los educados, los formados. Y a la izquierda el mundo rural, el mundo de lo no formado, que a base de entender la naturaleza, entender los lugares, ha sido capaces no solo de sobrevivir, sino de generar, digamos, una cultura del paisaje, o sea, de elevar el paisaje casi a ámbito de lo cultural. El ejemplo que voy a enseñar, es que no quiero hablar del proyecto, quiero hablar de las cosas que está el proyecto. Voy a pasar, bueno, aquí ven donde aparecen esos educados se inunda y donde los educados no han intervenido, que es en la zona de Picón, pues Arrecife no se inunda, ¿no? Aquí ven a los vecinos organizando jardines espontáneos, de nuevo esa gente que es capaz de hacer paisajes y que probablemente los tendremos que activar, y a la derecha un jardín con un mariposario con mariposas. Tenemos una colección de 60 ejemplos en Arrecife para esto. Esto es una ciudad en guerra, como es Arrecife, una ciudad árida. Hay que ser virguero para una ciudad árida que se inunde 2 veces al año, ¿no? Hay que ser virguero, ¿no? Pues esto es una ciudad en guerra con el agua, es una ciudad en guerra con la naturaleza, ¿no? Bueno, voy a pasar este asunto. Este es el proyecto que reconstruimos las antiguas escorrentías como podemos, y son el origen de la ordenación de Arrecife. Este es uno de los bulevares, pero lo que les quiero contar ahora, este es el ejemplo, pero el siguiente, y este es el esquema de una ciudad que recupera sus escorrentías como puede, con un ejercicio, y que funcionan como esponjas, y que sumado ese sistema verde a un sistema gris, que son estas dos líneas de la circunvalación y la medular, construye un sistema a partir del cual se ordena cualquier tipo de intervención por su nivel de tangencia doble a los dos sistemas, nivel de tangencia 1, etcétera. Bueno, pero esto es lo que pasa, ¿no? Que estamos ante un paisajismo que es infraestructural, Y ahora a ver si llega
Aquí. Fíjense cómo hemos resuelto en Canarias y en el mundo el agua, ¿no? Imagínense que cae una gota de agua aquí en la laguna, al lado de una margarita. Y lo que nos hemos inventado es que esa gota la metemos en un tubo, ese tubo lo llevamos hacia la costa, decimos que antes de echarla al mar la filtramos y la depuramos, es mentira, no tenemos dinero para eso, la echamos al mar. Ese mar ya, ese fenómeno ya se ha llevado el 50% de microplásticos que hay en este momento en el mar, que vienen de esta manera de gestionar el agua, y ahora alguien dice que esa margarita que estaba aquí en la laguna hay que regarla. Espérense, que es que hay que sacar el agua, esa gota de agua del mar, desalarla con todas las emisiones de CO2 con las que desalamos en Canarias, bombearla a base de energía por un tubo enorme gris que cuesta un pastón y en algunos casos incluso un pastón más el 3%, y acabamos regando esa margarita con la misma gota que cayó el día anterior al lado, ¿no? Este es el sistema centralizado que les comentaba frente a un sistema distribuido, que son esos bulevares que dejan el agua donde cae, o sea, gestionan el agua donde cae y no la meten en un circuito absurdo que, además de costoso, ha construido todo un sistema de gestión de la ciudad, como la energía a base y esto se lo puede explicar perfectamente a la gente, ¿no? La gente entiende perfectamente este sistema y planteamos una serie de recorridos en el que nos ayudaron a trazar, a descubrir, a cartografiar, a mapear esas escorrentías para recuperar, digamos, esos bulevares que hacen de esponja, que dejan el agua donde cae, o bien la infiltran o bien la almacenan, ¿no? Esta es una acción de otro tipo, que son unas bioesquinas donde le inyectamos de nuevo funcionalidades como almacenar agua, como zona de encuentro, como producción de energía, etcétera, y nos van dando lo que es una esquina, nos van dando estos espacios, pero que en el fondo son este tipo de espacios, son espacio público y son infraestructura a la vez. Y esto es lo que la Administración no acaba de entender, porque te preguntan, ¿pero esto es un proyecto de espacio público o de infraestructuras? Bueno, pues es un proyecto de espacio público que funciona como una infraestructura. Es esa idea del paisaje de la sostenibilidad, en donde gestionamos de forma localizada donde cae el agua, donde cae, ¿no? Bueno, y cuando no las cosas son difíciles, pues montas un seminario para que entender que el sistema en el que estamos acostumbrados a gestionar el agua, pues sería bastante más sencillo, bastante más económico hacerlo con soluciones, digamos, basadas en la naturaleza, como la que he contado, circular, etcétera. Lo he contado mal y rápido, pero me lo van a perdonar, y montas una sesión de 2 días con los técnicos, te traes a la mayor experta de Europa de sistemas de drenaje sostenible, te traes al director de soluciones basadas en la naturaleza de Barcelona, te explican perfectamente qué es posible, y después de 2 días te coge alguien del brazo, tú pensando que era un problema de conocimiento, te coge alguien del brazo y dice, nosotros nunca vamos a probar esto. ¿Qué aprendí ese día? Y con esto acabo, que no solo es un problema de conocimiento, es de no querer asumir el cambio. Y yo creo que y lo digo con pena, o sea, yo creía que era un problema de que lo iba a resolver en 2 días, trayéndome una súper experta con la que habíamos hecho este proyecto, convenciéndoles de que este era el sistema más económico y más eficiente, y al final acabé dándome cuenta que el problema era ese, pero que el problema es la incapacidad o el no querer asumir un proceso de cambio. Yo creo que una de esas fronteras de la sostenibilidad que estamos discutiendo es esa, ¿no? Y finalmente, perdonen que está en inglés, esto es un poco lo que quería transmitirles, ¿no? Que la ecología es la nueva ingeniería, o sea, que trabajar
el paisajismo, trabajar el urbanismo, trabajar nuestras ciudades, intentando recuperar los ciclos naturales, las dinámicas de la naturaleza, las circularidades, las emergencias, etcétera, es en estos momentos, digamos, algo que merece la pena. Nada más. Muchas gracias. Muy bien, buenas tardes. Encantado. Gracias, Carmelo, gracias, Carlos. Gracias a la equipo de organización por estar aquí, por esta invitación y sobre todo encantado de estar con ustedes, que he visto a personas y compañeros que hace mucho tiempo que no veía y sobre todo a estos dos colegas que te guardo un gran cariño de ellos dos desde hace muchísimos años y que afortunadamente todavía estamos dando batallas, ¿verdad? Esperemos vernos más, únicamente. Yo creo que las batallas hay que incrementarlas en este momento, ¿verdad? Esperemos. Bueno, pues nada, encantado. Yo voy a ser muy breve. Voy a ser muy breve porque les dije no solo a ellos, sino a algunos comentarios que después de la primera sesión, que me gustó mucho, de la conferencia inaugural y de la conferencia intermedia y de la sesión previa, pues obviamente, los contenidos que ustedes han expresado son lo suficientemente revulsivos e importantes para venir aquí y contarles a lo mejor una batallita desde el punto de vista de esto del paisaje, la arquitectura y el proyecto, ¿no? Y por tanto voy a ser breve, aunque pretendía extenderme más, pero como siguiendo el fiel consejo de la organización, pues quité todas las imágenes de los diferentes proyectos que tenía y me he quedado con 5 imágenes, que me parece mejor y prudente, y sobre todo porque creo que incluso con la intervención que no conocía, pero de Juan, pues yo creo que también me asocio a muchos de los términos que ha acompañado de él, y casi seguro yo creo que con Noemi, y por tanto puedo ser complementario a ellos. Yo empecé a pensar en esta intervención, se me ocurrió esto de se llama la ponencia, el panel, perdón, Paisaje de la Sostenibilidad, Sostenibilidad del Paisaje, y lo titulé ¿Proyectar es sostenible? No es sostenible, pero hay que proyectar, ¿no? O mejor diría, si me permiten, el proyectar es inherente al proyectar ser sostenible. Por tanto, no se podría, sí, gracias, no se podría proyectar si no contemplas que ese elemento lleve a la sostenibilidad. Es completamente imposible. O sea, el que proyecte y no es sostenible es un mal proyecto. Es un pésimo proyecto. Y por tanto, ahí ya entramos en una especie de divagación, ¿no? Es decir, podemos entender entonces que la sostenibilidad es una aspiración social, como bien dijeron en los paneles anteriores, y por tanto, obviamente, pero si nos metemos en nuestro trabajo específico, tenemos que contemplar que eso nos afecta de una forma relevante, por supuesto que sí, pero nos afecta en contra. Nos afecta probablemente en contra. Porque lo que nos hace es regular cosas que nosotros ya tendríamos que regular, sin necesidad de esa regulación. Y por tanto nos confiamos excesivamente en que nos están pidiendo una serie de regulaciones extra para tú olvidarte que tu trabajo específicamente ya tendría que ser en sí mismo sostenible. Y aquí nace una contradicción, si me permiten. Una contradicción que a mí por lo menos me embaraza mucho. Sobre todo cuando tengo que soportar críticas, no digo a mi proyecto en sí, sino críticas sobre proyectos de arquitectura que están basadas en normativas. Y la mayoría de esas normativas están hechas como corte y pega de otras normativas determinadas y ni siquiera están contemplando la bondad del proyecto desde la sostenibilidad, sino porque no cumple tal parámetro o cual parámetro. Y a lo mejor sin cumplir tal parámetro o cual parámetro es muchísimo más sostenible esa arquitectura o ese proyecto que aún cumpliendo todos esos parámetros. Y ustedes me preguntarán, ¿y eso es posible? No, eso es diario, eso es cotidiano dentro de la administración. Y lo más que me sorprende es que después alumnos que hemos tenido o compañeros que hemos tenido que pasan a la parte correspondiente de hacer los informes vinculantes
y reiteradamente caemos todos impepinablemente en el mismo conductismo. ¿Por qué? Pues yo no sé lo que está pasando. Ustedes lo sabrán, yo no sé lo que está pasando porque es completamente irracional. Por una parte estamos vinculados y estamos aplaudiendo absolutamente todo ese cambio donde la sostenibilidad parece que es un logro absoluto para convencer. Y sin embargo, todas las reglas que estamos poniendo desde el punto de vista de introducirlos en los propios elementos e instrumentos que tenemos los arquitectos, los urbanistas, los paisajistas y tal para poder desarrollar, son siempre trabas. Y trabas que pueden ser que algunas estén fundadas, no digo que no. Pero en la mayoría de los casos les aseguro, sin ningún tipo de vacilación, que en la mayoría de los casos son irrelevantes con respecto a la calidad del proyecto y de la sostenibilidad. Claro, esto me llena de angustia, ¿no? Es decir, yo he trabajado en algún proyecto bastante complicado, por ejemplo el Barranco de Santos. El Barranco de Santos yo creo que es la obra posiblemente la más potente que hay en España después del... No, incluso más que el Turia, porque el Turia, la canalización del Turia se hace por otros mecanismos completamente diferentes, ¿no? Están hechas 5 fases. Hemos tenido que reinventarnos incluso la cuenca hidrográfica a través de unos análisis con 3 equipos de ingeniería de diferentes partes del mundo para intentar adivinar la cuenca hidrográfica de Santa Cruz de Tenerife y de La Laguna que afectaba al Barranco Santo. La resolvimos. Tuvimos que hacer todos los cauces desde el punto de vista de definir cauces, alturas, máximas precipitaciones, 500 años, etcétera, etcétera, ¿no? Hicimos 5 fases del proyecto, complicadísimo, costosísimo, como se pueden imaginar, con unas estructuras e infraestructuras impresionantes, un proceso de proyecto complicadísimo y falta solamente la 5ª fase. Y la 5ª fase serían los estanques de captación y laminación de agua, que no se ha hecho desde hace 10 años. ¿Por qué? Pues no se sabe. Yo he preguntado 20 veces por qué no se hace. Que es lo más sencillo, porque ya está hecha todo el cauce, total, y falta la laminación. O sea que cuando llueva, digamos, cuando llueva, en lugar de que llueva a borbotones, que no pasaría nada, como de hecho se ha demostrado que en los últimos 15 años, en los años precedentes, desde el año 50 y pico al año 2003, siempre había 2 muertos todos los años en el Barranco Santos por las precipitaciones. A partir del año 2012 no ha habido ningún incidente. Obviamente ha funcionado. No solamente eso, sino desde el punto de vista del cauce, casas, afecciones de cauce, coches, etcétera. Pero ese es el único barranco que está en Canarias, que ha hecho así. Bueno, hay otro más, pero todos ellos han optado por la fórmula de canalización. Canalización significa que el Barranco Santos tenía 2 ovoides de 16 metros de diámetro para poder evacuar la cuenca hidrográfica. Y eso es lo que estaba en el plan general. Por tanto, en el plan general, el cometido del plan general es hacer 2 ovoides de 16 metros de diámetro para la cuenca hidrográfica de Santa Cruz de Laguna, que no estaba hecha, porque corresponde a la ley del 57 y no estaba calculada exactamente esa cuenca hidrográfica, ¿no? Nosotros lo que tuvimos que hacer precisamente es pues, hacer la cuenca hidrográfica y suplantar y entender que el barranco es un elemento constitutivo de la propia idiosincrasia de Santa Cruz de Tenerife y de La Laguna, y por tanto dejar los basaltos vistos, las ranitas navegando, los charquitos con los azudes, y cuando venga el gran canal de agua, la gran avenida de agua, poder controlarla para que no cause daños ninguno a la ciudad. Y así hicimos. Lo que falta sería la 5ª fase, es decir, la laminación de agua. Ya no la protección que está hecha, sino la laminación de agua y poner el cauce en condiciones para poderlo tal. Lo han hecho solamente en la parte del TEA, en la parte inferior del TEA, que ahí lo que pusieron fueron laminación directa, porque si no entra el agua del mar, ese es otro fenómeno diferente que se ha resuelto, pero seamos claros, es el único barranco que está hecho en Canarias con esas condiciones. ¿Harían falta más? Por supuesto. Todos. ¿Se ha hecho? Ninguno. ¿Se han aprobado todos los planes generales de todas las islas Canarias fundamentalmente que tienen barrancos? Sí. ¿Alguno ha contemplado los barrancos? Ninguno. Ninguno. ¿Por qué? Porque se entiende que el barranco es un daño, donde se puede usar para que los coches aparquen.
incluso nos favorece, porque no está arraigado un proceso cultural de entender que el barranco es una condición inherente a la propio hábitat en Canarias. Y por tanto es un convidado de piedra, es una trasera, es un sitio donde se tiran escombros, es un sitio donde es residual, es un sitio donde van a vivir los abandonados porque recuperan ciertas cuevitas o ciertos elementos de protección que son inaccesibles. Es el sitio donde quemábamos las hogueras de San Juan y donde yo fumé el primer cigarrito, porque nos escondíamos. Ese lugar mágico, ¿no?, donde todos posiblemente hayamos aprendido que en Canarias hay una palabra fundamental que significa alongarse, to be along, que no existe en español, y que es fundamentalmente una condición de saber que estamos en el borde del precipicio. De hecho, todas las casas de los barrancos del norte de la isla tienen la condición de estar alongadas. ¿Por qué? Porque culturalmente la gente quiere estar ahí. Propio en la lomada, entre la lomada y el barranco, para tener la visión, obviamente, de todo lo que significa el barranco. Las lomadas de Las Palmas es prácticamente igual. Los barrancos de La Matanza a Centejo, vayan a verlos para que verán que son todas las dorsales perpendiculares, paralelas al barranco, donde las edificaciones van siempre aproximándose al cantil o al beril de las propias edificaciones. En Las Palmas es extraordinario el tema de las lomadas. Pues seguimos sin reconocer, dentro de las figuras de ordenación del territorio y dentro de las políticas urbanas locales y insulares, que los barrancos no son solo para proteger del agua, sino también una forma de entender la capacidad de entender nuestro territorio y habitar en él. No para habitar en el barranco debajo, que te mata el agua cuando viene, sino comprenderlo como una estructura. Y por tanto todo el mundo lo que quiere es taparlos para poner aparcamientos. Hay casos realmente sorprendentes. En La Palma, por ejemplo, el Barranco de las Nieves es de las cosas más angustiosas que existen. O el barranco, en parte del Barranco de los Tilos, o incluso en la desembocadura del Barranco de las Angustias. Cuando en los dos casos estamos hablando de los dos heredamientos de agua que formaron la isla de La Palma desde el punto de vista de su economía dominante. Los heredamientos de los llanos y Tazacorte o los heredamientos de Cordón y tal arriba en San Andrés y Sauces, ¿no? Resulta curioso que no, a lo mejor es que resulta que tenemos que renunciar a los barrancos, ¿vale? Entonces aceptémoslos perfectamente y no discutamos más de sostenibilidad desde el punto de vista del criterio, sino desde una ordenación vinculada a esos procesos, ¿no? He trabajado también muchos años y muy duros, por ejemplo, en Venecia, en la Puerta de Venecia, es decir, en lo que se llama el control del MOSE. El MOSE son unas plataformas, unos portones determinados, que lo que hacen es el control del agua, que entre o salga del agua para intentar inundar. No se inunde en las épocas de gran marecía, no inunde con respecto al agua alta, es decir, al agua alta. Pero ustedes den cuenta que ya en el 700, ningún río de Venecia, 700, estoy hablando del 1700, 1710, 1740, todos los ríos que iban a la laguna de Venecia fueron desviados en tierra firme para desembocar en el mar. Una grandísima obra de ingeniería que hoy nadie se lo permitiría. Y esa obra de ingeniería ha sido la mayor obra de ingeniería que ha dado pie a toda la construcción agrícola del Véneto. Y hoy no hay ni una norma en el mundo que la permita. Cuando resulta que lo lógico era, a mi juicio todavía, sigue siendo completamente sostenible esa obra para poder, dos cosas, que los niveles freáticos de la laguna de Venecia, los ríos, entran agua, pero no llevan agua solo, sino llevan lodos. Y los lodos lo que hacen es bajar el nivel freático del agua y por tanto tener acumulaciones de lodo. Significa que el agua va creciendo sucesivamente por acumulaciones de lodo. Entonces hay que drenar. Al sistema de drenaje tiene que estar acompañado de un control de las avenidas de agua. Bueno, pues esa casuística posiblemente sea de los proyectos más importantes y más caros del mundo desde el punto de vista de infraestructura. Pero no es sostenible. Nada. La sostenibilidad está en intentar conservar una cosa que a lo mejor es absurda, que es mantener Venecia. Pero ahí hay que decidir, ¿verdad? Y el que tenga que decidir es difícil.
Y quizás otro ejemplo, déjame pasar, otro ejemplo que quiere entender esta frase, casi esta frase, que permítame que no es una provocación, no pretendo que sostenibilidad no es igual que sostenible. Esto es en base a un pequeño escrito que dediqué a un compañero economista y que me parece formidable, me refiero a él. Lo que escribí yo es una tontería, seguramente, ¿no? Pero intenté expresarle desde el punto de vista económico, pues una cosa, claro, porque el concepto de sostenibilidad desde el punto de vista de la Real Academia nuestra en cuanto a dimensión económica y social, se define como un conjunto de parámetros a evaluar, tutelar, aplicar en su realización y se contradice con lo sostenible propiamente dicho. Porque claro, lo sostenible, como proceso natural o artificial, es inherente a la propia acción sobre la construcción del territorio. O sea, el territorio en sí mismo es sostenible. Lo que pasa es que hay que aprender de él para establecer cuáles son las pautas de desarrollo que lo podamos aplicar. Y ahí es donde viene esta dimensión del paisaje. Es decir, precisamente el paisaje no es la fotita del huerto bonito o del monte, ¿no? Sino es nosotros en primera persona y ver cómo acciona para establecer ese sentido de sostenible con respecto al trabajo que yo hago, si el trabajo está relacionado con la forma de mi vida, con la forma de mi desplazamiento, con la forma de relacionarme con las personas, con el espacio público que tengo alrededor. Y toda esa dimensión tiene que estar basada fundamentalmente en un principio, que es ese principio de paisaje que define el Convenio Europeo del Paisaje a partir del 2000. Para entender mejor esta pregunta se lo voy a decir a través de otro ejemplo. Y un ejemplo bastante divertido, que espero que les guste, que es el patio de los naranjos de la Catedral de Sevilla. Ustedes saben que el patio de los naranjos de la Catedral de Sevilla son naranjas, ¿verdad? Las naranjas son muy bonitas, pero ustedes, las naranjas se comen, pero las sevillanas no. ¿Y por qué están plantados los patios de naranjas? ¿Por qué están plantadas naranjas en el patio de naranjos? Curioso, no se come. ¿Tendrá algún valor? Pues tiene muchos valores, obviamente. Pero tiene otro problema, las naranjas que necesitan mucha agua. ¿Cómo llega el agua allí? ¿Hay un señor que las riega? ¿Llueve mucho en Sevilla? No. Bueno, pues hay un conjunto de acequias construidas precisamente en la catedral para ese patio, porque se sabía que iban a poner naranjas. Ese sistema de acequias viene del río y no solamente riega las naranjas del patio de los naranjas, sino de los grandes alcázares. Por tanto, todo el sistema de riego para unas naranjitas en Sevilla viene a través de una obra de ingeniería que está basada en un sistema de canalizaciones, de acequias muy pequeñitas que van a distribuir cada uno de los puntos donde las naranjas son fundamentales. ¿Y todo para qué? Para que en un periodo del año que se llama Semana Santa tengamos el olor al azahar como elemento simbólico antes de entrar a la iglesia. ¿Merece la pena? Yo creo que sí. Es insostenible completamente. Pero la sostenibilidad, ¿dónde está? Por tanto, pero sí es sostenible. En las conferencias tanto de Roque como de Michael hablaban de la dimensión o del dimensionio social o espiritual también, ¿no? Es decir, el proyectar significa fundamentalmente establecer una lógica de entendimiento de las personas con su territorio y con la dinámica cultural que tiene. Si eso no es así, el proyecto no sirve para nada, porque se convierte exclusivamente en un acto administrativo que nos lo pide la administración, normalmente firmado por un arquitecto, y vamos buscando la firma del arquitecto para presentarlo al ayuntamiento y nos ponga un sellito encima. Eso no sirve para nada. Y por tanto, controlar esos proyectos desde el punto de vista de parámetros de sostenibilidad no garantiza para nada la calidad del proyecto que hay que hacer desde el punto de vista sostenible. Conclusión, y termino. Quería poner otro ejemplo tremendo de otro proyecto que hice, pero lo salto. Esto sucede. Esto es el sitio Litre en el Puerto de la Cruz con el tema turístico, pero esto no es lo más grave, ¿no? ¿Es el problema del hotel? No. El problema es también cómo está toda la parte que no es turística, ¿no? O por ejemplo esto, una de las grandes haciendas, la Gorbolana,
y esa hacienda agrícola, fíjense, como en el año 64 todavía tenía el resto de lo que era la hacienda agrícola central, donde estuvieron desde las cañas de azúcar, 1600, vinos, 1700, 1800. De aquí nacen los vinos que se firma la independencia de Estados Unidos. Plátano y ahora, no turismo, casas. Exactamente con los mismos sistemas de construcción de ordenación del territorio, que son los bancales, que condicionaban tanto los viñedos como la caña de azúcar, como los sistemas de bancales. Una forma que caracteriza perfectamente y que demuestra absolutamente todo este elemento. Entendemos que aquí se puede buscar la sostenibilidad, ¿no? Aquí lo que hay que hacer es que esto está muy mal. Y por tanto no hay un criterio desde el punto de vista de ordenación del territorio que seamos capaces de ordenarlo y por tanto tenemos que ser muy críticos para entender que el futuro no puede estar dimensionado en crear grandes eslogans. El turismo está mal, no, lo que está mal también es todo un sector construido del territorio nuestro que está basado con unos instrumentos obsoletos que dependen fundamentalmente del periodo entre guerras europeas y que no se ha modificado prácticamente nada. Y sobre esos instrumentos de ordenación del territorio se están vinculando parámetros de ordenación para intentar corregirlos, pero nunca se cambian los reglamentos o las normas básicas para su ordenación. ¿Hay adaptaciones? Sí, hay adaptaciones sucesivas de leyes sobre el suelo, pero siempre estamos hablando de tres factores: usos del suelo, categorización del suelo y planificación del suelo. Tres sectores que no son inamovibles desde después de la Guerra Civil Española o de la Guerra Mundial Española, o de la Guerra Mundial Civil Española, o sea, el año 57. ¿Qué significa esto? Pues que tenemos que trabajar mucho y sobre todo sensibilizarnos que el territorio está hecho también de poder oler en Semana Santa las naranjas, el azahar de las naranjas. Muchas gracias, Juan. Doña Noemi. No sé, creo que tienes que poner algo. Perfecto. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Nada, como los compañeros también, primero agradecer a las instituciones, a la universidad, a Carlos y a Carmelo por invitarme a formar parte de esta jornada, ¿no? Dentro de este panel de expertos. Puntualizar que profesores han sido los dos, o sea, para que tengan de algún modo responsabilidad compartida, ¿no? Juan Pablo de urbanismo y Juanma de proyectos. Y bueno, y he querido titular esta pequeña intervención Paisajes comunes, paisajes del cuidado, y a propósito de esto también quería agradecer el cuidado que han puesto a la hora de formalizar y dar cuerpo a esta jornada, ¿no? No solo con la sensibilidad con la que se han planteado las preguntas, el gran marco, ¿no? Sino también el acompañamiento en cada una de las fases de la jornada. Así que, bueno, muchas gracias. Bueno, voy a intentar ceñirme a los papeles para que ahora los que quedan aquí están presentes no se duerman y también para intentar no dilatar en exceso, ¿no? Bueno, como ya se ha dicho, durante toda la jornada nos enfrentamos a grandes desequilibrios poblacional, habitacional, energético, climático, hídrico, que se presentan como grandes retos urgentes. Al mismo tiempo, como comentaba por último Juanma, la disciplina se ha instrumentalizado hasta el punto de alejarse de enfoques más eficientes para hacer y pensar la ciudad y los asentamientos. Es momento de aplicar la planificación estratégica de manera creativa e innovadora, en contraste con la legislación urbanística que actualmente responde a una realidad absolutamente obsoleta. Esta foto es una foto de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, donde pues adrede el mar queda fuera y también algunas estructuras verdes, pero bueno, a mí me parece absolutamente reveladora. Más allá de la intencionalidad de este juguete, realizado por Charles y Wright Eames a finales de los 60, en los que deciden hacer una máquina que no haga absolutamente nada, este dispositivo absorbe el sol para girar y girar construyendo un paisaje tecnificado con un léxico propio.
El paisaje, como todos sabemos, es una construcción social. Todos los paisajes incluyen elementos y hechos históricos que revelan el paso del tiempo a través de sus procesos dinámicos y son estos los que configuran su identidad. Además, el paisaje actúa como un vehículo de transferencia de conocimiento, como decía también ahora Juanma con respecto a los barrancos, ¿no? A ser isla barranco, transmitiendo saberes, valores y experiencias de generación en generación. Se encuentra imbricado el paisaje en la comunidad que lo percibe, lo interioriza y lo resignifica a lo largo del tiempo. Y es que la naturaleza del paisaje radica en su capacidad de transformación. El informe que lleva por nombre Los límites de crecimiento, que seguro que todas conocemos y cuya autora principal es Donella Meadows, biofísica y científica ambiental, especializada en dinámicas de sistemas, presenta por primera vez en la historia de la humanidad la grave crisis ecológica que afecta al planeta, señalando con claridad que la vida en la Tierra se encuentra en riesgo. Alumbra científicamente el binomio crecimiento económico demográfico exponencial frente a un suministro finito de recursos. Me gustaría también poner sobre la mesa muy rápidamente el concepto de los comunes y del procomún como gobernanza del bien común a la hora de gestionar el territorio, como espacio de fortalecimiento entre lo público y lo privado. Elinor Ostrom, la primera mujer en ganar el Premio Nobel de Economía en el gobierno de los bienes comunes, demuestra la eficacia de los sistemas de riego en zonas rurales en España y en Filipinas con un amplio estudio de casos, ¿no? Su trabajo demuestra que la posesión común autogestionada puede llegar a ser más eficaz que la gestión pública, centralizada o privatizada. Es importante, importantísimo, que reconozcamos nuestra realidad territorial, de lo compacto a lo disperso, de tal forma que identifiquemos las distintas narrativas y las distintas lógicas de nuestros asentamientos. Alejarnos de lecturas simplistas entre campo y ciudad como antagónicos y, sobre todo, no entender el campo como el anhelo de ser ciudad. La multifuncionalidad del paisaje, su evolución a lo largo del tiempo y sus diversos recursos ambientales, agrarios, ecológicos y espaciales, especialmente en el ámbito periurbano, no pueden reducirse a simples metros cuadrados sujetos a una especulación errática. Es imprescindible proteger los espacios periurbanos. Esto debe estar respaldado por marcos legales que lo integren en la urgente transición energética, ecológica y cultural, orientando así la planificación hacia futuros urbanos más sostenibles para las comunidades. Nuestro paisaje no es solo patrimonio, es sustento, es alimento, es aire, es agua, es refugio. Su preservación y fortalecimiento como territorio híbrido o rururbano son inseparables en la regeneración de la ciudad y de las reconfiguraciones ecológicas internas necesarias, todo ello dentro de procesos de resiliencia urbana cada vez más apremiantes. En esta imagen, tomada en Manhattan, la artista Agnes Denes, vinculada a las corrientes ecoestéticas, explora la relación entre paisaje productivo y su entorno. La artista planta y cosecha 2 acres de trigo en el vertedero de Battery Park, en Manhattan, en el verano del 82. Plantar y cosechar un campo de trigo en un terreno valorado en 4,5 mil millones de dólares creó una fuerte paradoja. Whitfield fue un símbolo, un concepto universal que representaba la comida, también la energía, el comercio mundial y la economía. En este sentido, Yayo Herrero y Alicia Puleo, desde los ecofeminismos, nos llevan tiempo advirtiendo: somos seres ecodependientes e interdependientes. La vida humana está instalada en los límites y pretender crear mundos que crezcan ilimitadamente es declarar la guerra a los cuerpos y a los territorios. Esta misma lógica de interdependencia se extiende al territorio y al planeta, reconociendo que las dinámicas urbanas están vinculadas a los sistemas ecológicos que los sustentan. La cuestión del hábitat común suele abordarse de manera fragmentada y desconectada. Sin embargo, aspectos como el territorio y los cuerpos, el paisaje, la memoria, el habitar y el desplazarse o el cuidar o el ser cuidado no pueden seguir tratándose de forma aislada, separados por secciones administrativas. Es esencial reconocer nuestra dependencia, no solo con otros seres que habitan el planeta, sino también como todos los elementos que lo conforman.
La condición insular, que de esto también se ha hablado mucho a lo largo de la jornada, enfatiza el papel del paisaje como un factor estratégico. Contamos con un territorio finito, fragmentado, de una altísima biodiversidad ecológica, con casi la mitad del territorio protegido y atravesado por un sinfín de límites ambientales. En las islas hay que dar respuesta, como también se ha ido advirtiendo a lo largo de la tarde, a todas las preguntas, en un contexto de clara vulnerabilidad ambiental, fragilidad ecológica y dependencia económica, a la descarbonización, a la gestión de residuos, a la calidad de la vida, al suministro, al control local sobre la producción, la distribución, al consumo de alimentos, etcétera, etcétera. Estamos desbordando los límites naturales, desdibujando los bordes. Translaciones, es la pieza que vemos que lleva por nombre Hierba flotando en el mar, es una acción realizada en el 73 por la artista Fina Millares, que pone el acento en el cuestionamiento de los límites mediante el cambio de contexto de elementos físicos. Las redes territoriales orgánicas o biológicas quedan muchas veces fuera de los ámbitos administrativos regulados. Se hace especialmente necesaria la gestión de la vulnerabilidad a partir de planteamientos ecosistémicos, gestionar el territorio a partir de bioregiones en lugar de los ámbitos administrativos regulados. La concepción antrópica de los territorios y su organización administrativa no ha tenido ni tiene en cuenta las bioregiones. El urbanismo feminista, en contraposición al androcéntrico, al patriarcal, colonial, heteropatriarcal, ¿no? Pone la vivencia y las experiencias de las personas en el centro de la toma de decisiones urbanas. Estudios feministas y de género aportan un conjunto importante de herramientas analíticas para entender cuáles son las relaciones sociales que estructuran nuestra vida en sociedad. La incorporación de la perspectiva de género interseccional situada, que aborde la ciudad como sistema complejo, alumbra resultados que de otra manera sería absolutamente inalcanzable. En la siguiente imagen, Valerie Export, vinculada al accionismo feminista, explora la relación entre el cuerpo y el entorno. Y es que es importante que entendamos que la utilización de la ciudad ya diseñada es el punto de arranque de la ciudad de los próximos años. Contamos además con garantías históricas, ya que los soportes urbanos de nuestras ciudades se han utilizado de forma diversa en diferentes épocas. Nos referimos de manera general a aquellas ciudades de paisajes continuos y en las que se cuenta con espacios relativamente abiertos. Los lugares comunes o truismos de Jenny Holzer encierran en cada frase una idea potencialmente compleja y polémica en una afirmación aparentemente sencilla, sin privilegiar un punto de vista único. Vives los resultados sorprendentes de viejos planes, sobrevoló el río Hudson en Nueva York. Un enfoque ecofeminista del paisaje no solo se centra en su funcionalidad ecológica, sino en su capacidad para sostener la vida y el bienestar de las personas y de otras especies. Se cuestiona así la visión extractivista del territorio y se promueve una relación más ecosostenible, resiliente y conectada con el entorno. Paisajes comunes que evidencian la riqueza invisible del cuidado. Estas cuestiones que debemos abordar con cierta celeridad han pasado a formar parte de la agenda colectiva para garantizar una vida óptima futura, pero las respuestas, como también se ha señalado, no nos han de llegar de manera directa en forma de recetario. No podemos apostar por crear recetas únicas, ya que cada entorno es diferente y necesita su propio estudio. Se trata, por tanto, de compartir barco, políticas y acciones en la gestión sostenible del territorio y desarrollar proyectos específicos. Para dar cierre a esta intervención, quisiera compartir solo 3 proyectos, no los proyectos en sí, sino partes de esos proyectos, así que no se asusten. Desde la academia, ¿no? Desde la Escuela de Arquitectura, en el año 22 colaboramos en el desarrollo del proyecto Cleo Guiniguada, de la mano de Nomad Garden, redescubriendo y recomponiendo algunas de las singularidades geológicas, biológicas y culturales que han ido conformando el barranco a lo largo del tiempo. Un trayecto que recorre 6,4 kilómetros de distancia y más de 14 millones de años de antigüedad. Un proyecto altamente participativo que va de la mano de la creatividad y la innovación. Desde
Desde el estudio Arquitectura ANCA, planteamos la rehabilitación de la grada de tribuna del Parque Urbano del Estadio Insular y se plantea a partir de estrategias de reutilización con la ciudad ya diseñada como soporte. En este caso, devolviendo al imaginario colectivo el gran umbráculo soportado por una serie de pórticos de valor patrimonial y de alta significación social proyectados por Fernando Delgado y construidos en su momento por Alfredo Farray en 1944. Los espacios públicos constituyen lugares de expresión común. Para cerrar, un salto aquí a Santa Cruz de Tenerife con la playa de los Charcos de Valle Seco de telón de fondo. Es un espacio público al que aspiramos y está construido poniendo a las personas en el centro, teniendo en cuenta la diversidad de experiencias y rompiendo con la estandarización de sujetos, cuerpos, vivencias y deseos. Recientemente este proyecto recibió una mención al Premio de Arquitectura Accesible de Simpromi, ¿no? En 2024. Espacios públicos en donde, una vez más, la relación con la natural vaya de la mano, impulsando la regeneración de la vida de otras especies, abejas, ese rewilding, donde los procesos biológicos sigan su curso y de esta manera también recuperar ese contacto con la naturaleza, ¿no? Esa biofilia que hemos perdido. Es especialmente reseñable que a partir de una estrategia realmente paisajística, vinculada a la protección con la carretera, ¿no? Que da soporte al puerto, pudiéramos incorporar verde permeable, ¿no? Esa ladera que normalmente en espacios de construcción de frente marítimo es muy difícil incorporar y recuperar suelos, ¿no? En este caso no solo es recuperarlo, sino también plantear estrategias regenerativas, ¿no? Y para dar más a nuestro territorio de lo que extraemos, consumimos. Estos son solo una serie de apuntes, estrategias y aproximaciones teóricas y prácticas que desde mi experiencia académica y profesional considero que pueden ser de utilidad para atender a esos paisajes comunes y del cuidado. La propia magnitud de este reto nos invita a abordarlo desde múltiples perspectivas. Todas ellas han de tener presentes a las personas y al bienestar común dentro del contexto de la restauración ecológica, la justicia ambiental y la resiliencia comunitaria. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a los tres. Mucho material queda sobre la mesa. Empezaba Juan Pablo hablando de bioeconomía, como el sustrato donde se desarrollaba este tipo de construcción de circularidad que nos llevaba a construir cultura del paisaje como elemento fundamental. Decía Juanma Palerm la necesidad de proyectar la sostenibilidad como una aspiración social y que muchas veces las restricciones se encuentran desde el punto de vista de la inexistencia de parámetros apropiados para esa sostenibilidad, te obligan a hacer lo contrario y todo un conjunto de casuísticas, de ejemplos y Noemi finalmente habla de esos elementos de resignificación del paisaje, ¿no? El campo y la ciudad, ese diálogo necesario, esa multifuncionalidad, esa ecodependencia, interdependencia y finalmente ese enfoque feminista. Por lo tanto, mucho material de reflexión y algunas preguntas. Tenemos algunas preguntas desde la mesa. Tenemos algunas preguntas que nos han hecho desde los seguidores del streaming y si les parece empezamos por alguna pregunta de ustedes que están aquí tan pacientemente y callados. ¿Alguien que desee abrir fuego? Si no, abrimos fuego con una... Perdón por la palabra. Abrimos agua por una pregunta de Miguel que viene a decir... Esto que ha salido, que es el condicionamiento poblacional y demográfico que tenemos en Canarias, ese crecimiento vertiginoso que nos condiciona territorios, ciudades, lo turístico también, donde él viene a señalar si es o no es compatible el desarrollo sostenible en una Canarias con un incremento poblacional de esta manera que ocurre. Para los modelos de ciudad, para los modelos de turismo, ¿cómo se ve esto? ¿Se le puede poner puertas al campo? El gran problema, por supuesto, yo creo que a ver si se oye. Sí, se oye. Yo creo que una de las cuestiones implicadas, y creo que todo el mundo lo sabe, y creo que es sensato pensar que mucha gente, excesiva gente en un territorio,
crea conflictos, obviamente. Entonces lo que hay que hacer es racionalizar esos conflictos, ¿no? O prohibir la entrada, ¿verdad? De prohibir la entrada está cada vez más difícil, ¿no? Cada vez más difícil. Cuando digo prohibir la entrada no me refiero a una cuestión, es un slam, o sea, entiendo, de limitar un tema de crecimiento y tal, ¿no? Es muy difícil. Evidentemente hay que buscar fórmulas. El turismo tiene límites, es difícil ya diferenciar el turismo. Ustedes son más especialistas del turismo que yo, ¿verdad? Pero yo sigo sosteniendo un poco que hoy día la sociedad está construida por el turismo, no la sociedad construye el turismo, sino el turismo el que cada vez más impone una forma de conducta social, ¿no? Todos hoy día somos turistas, obviamente, entonces es muy difícil controlar. Lo que sí es verdad que podemos controlar ciertos impactos que tienen las concentraciones turísticas en territorios. Y eso creo que tenemos que ser capaces de resolverlo. Ahora, lo que no podemos resolver es si esto está ligado a que, por ejemplo, Tenerife tenga una serie de municipios, cada uno independientemente de sí, a través de planes generales, y resulta que no existe una visión global del territorio, ni siquiera en el plan insular, sino el plan insular está hecho fundamentalmente a través de la determinación de la suma de partes de los municipios, ¿verdad? Es decir, dicho de otra manera, hoy la isla de Tenerife es una ciudad, desde el punto de vista de mecanismo. Otra cosa es que esté todo urbanizada. Yo estoy de acuerdo que hay todavía muchos sitios que absolutamente que se pueden salvar, digamos, o se pueden plantear lógicamente soluciones de actuación. Pero siempre y cuando tengamos de la base de que no puede haber en tres municipios 3 polígonos industriales. No puede haber un sistema turístico del norte-sur o de municipios que se compiten entre ellos por un sector turístico. O sea, me parece que tenemos que cambiar una dimensión en Canarias sobre entender la isla como sostenible en sí mismo, no los territorios que están insularmente. Y después aplicar políticas y sobre todo por grandes proyectos de cualidad para intentar ver cómo se resuelve el hábitat en esos territorios. Lo que está claro es que los hábitats del territorio del norte insulares, de los nortes insulares fundamentalmente de Gran Canaria y Tenerife, no parece que eso sea ni mucho menos, diría yo, elegante para habitarlo. ¿Alguien quiere? Sí. Es esto. Estoy yo con lo que quiero. No, ante la pregunta que es una pregunta como muy y que, o sea, si cabemos, si no cabemos, etcétera. Yo no sé si cabe, si somos pocos, muchos. Lo que sí sé es que con la manera en la que planificamos y construimos el territorio no cabemos ni los que estamos. O sea que yo creo que eso es lo que hay que empezar a entender. Y otro dato, insisto, no lo sé. Si me voy a los planes insulares, Canarias pasa de 2 y pico a 3 millones de habitantes, pero no porque lo diga yo, porque lo dicen los planes insulares, o sea, actuales. Dicho de otra manera, creo que, y esto lo conecto con el turismo de masas, creo que en Canarias no nos hemos tomado en serio que procesos como islas densas o turismo de masas, más allá de lo que puedan aparecer, necesitan mecanismos tremendamente sofisticados de gestión. En otras palabras, como decía un amigo experto en turismo, mira Juan, enseñar a una persona a abrir unas ostras lo hago en una mañana. Enseñar a un equipo a cocinar 500 pollos con 20 sabores distintos, eso es alta tecnología. Bueno, pues apliquémonoslo al turismo de masas y apliquémonoslo a la que viene, ¿no? A islas pues densas, digamos. O sea que creo que a lo mejor el debate es otro. Pero bueno, si puedo ayudar. No he respondido. Si me permite una cosa prima de la... No, una tontería. Yo he mirado o he estudiado el tema de capacidad de carga exigida por el Gobierno de Canarias con respecto al sector turístico. Yo, incluso con algunos economistas importantes, y ver un poco. Nosotros no hemos encontrado ninguna lógica en los números y los parámetros de aplicación de la capacidad de carga. Dicho de otra manera, no lo entiendo. O mejor, no lo entendemos.
porque son parámetros completamente contradictorios entre ellos, fundamentalmente por lo que tú acabas de decir. Perdóname. Bueno, está encendido, ¿verdad? Sí. No, pues realmente estaba muy alineada con lo que comentaban. O sea, el preguntarnos por la capacidad de carga, por cuánto cabe o no cabe, o sea, a mí me parece de verdad la última pregunta que haría, ¿no? Porque creo que lo que tenemos que preguntarnos es cómo estamos, ¿no? Y efectivamente, o sea, el reto demográfico y habitacional realmente es muy complejo y, bueno, veo que podemos empezar a hacer cosas, ¿no? Hay que esa densidad de la que hablaba Juan, esa compacidad a la que en teoría tenemos todo cierto consenso, ¿no? Que es hacia donde van las ciudades. Yo creo que hay que empezar a regenerarlas, las estructuras físicas con las que contamos en ese sentido. Y sobre ese espacio urbanizable, pues intentar no hacerlo en el sentido de, yo creo que, bueno, que todos compartimos también que, o sea, la garantía de, o sea, esa cultura del territorio periurbano, ¿no? o rural es la garantía de nuestra supervivencia, ¿no? Ese cuidado que tiene que ver con el planeta, con las áreas, con la alimentación, con lo hídrico, o sea, es fundamental atender a ese equilibrio. Así que no es tanto cuánto cabe dentro de una habitación, ¿no? sino cómo es esa habitación para que todos podamos respirar, movernos libremente, desarrollarnos desde lo colectivo, ¿no? Y en ese sentido hay que dar respuestas reforzando esos espacios libres, esos espacios comunitarios, antes que nada. Siguiendo, ¿alguna pregunta? Siguiendo en esa misma línea, Noemi, y caben aquí plantearse metodologías participativas, es decir, procesos de participación colaborativa o de deliberación participativa que pudieran incidir en este tipo de coyuntura, situación. Que la participación, o sea, realmente tiene que, y tampoco soy una experta en participación, pero sí tengo, bueno, claro, y aparte el marco, que hemos hablado también de marcos aquí legislativos, así también lo sitúa, o sea, la participación es inherente a cualquier proceso de transformación, pero no una suerte de comedia de la participación, ¿no? Sino un acompañamiento en cada uno de las partes de ese proceso. Tenemos que intentar construir estrategias comunes, proyectos que vayan, ya se ha dicho, ¿no? Desde hace bastante tiempo, de abajo arriba, ¿no? Y en las que esos acuerdos se vayan consolidando a lo largo de la generación del propio proyecto. Así que no es que, o sea, no creo que podamos permitirnos no contar con la participación, es que es absolutamente inherente para que los procesos realmente lleguen a término, ¿no? Muchas gracias. ¿Algo más? Cerramos. Una última pregunta. Una última pregunta. Esto que estábamos diciendo en última instancia de estos paisajes territorios tremendamente saturados, ¿se puede cambiar? ¿Hay referentes internacionales que nos puedan ayudar en Canarias? ¿Es posible integrar un diseño urbano con criterios de sostenibilidad en estos entornos tan densamente saturados como los turísticos? Ponemos la cuñita al turismo, pensando en los equipamientos, infraestructuras, elementos de movilidad. Juan, ¿tú qué piensas? Sí, es que la pregunta lleva implícita una respuesta que a mí no me gusta, y es si para hacer algo tiene que caber espacialmente, ¿no? O sea, que la operación es de otro tipo, o sea, no es si me cabe la solución, es si puedo reconstruir, digamos, procesos que están ocurriendo ahí, bien sea la distancia al trabajo, bien sea la manera de conseguir energía, bien sea que tus aguas residuales se reciclen en el propio edificio y sirvan, además de transformar el residuo en recursos, sirvan para alimentar y reducir el consumo. O sea, yo creo que se puede hacer un montón, pero insisto, no es si me cabe o no me cabe, porque creo que eso es una manera de entender esta disciplina como muy objetual y muy... no deja de ser una disciplina espacial, pero el espacio se puede organizar de muchas maneras, ¿no? Y a muchas escalas.
me gustaría, si puedo ser, esto yo creo que va dentro de la norma urbanística española. Bueno, ha tenido varias variables. El espacio libre está codificado, por tanto no es espacio libre, está codificado, y el espacio libre codificado en España está alrededor de 5 metros ciudadanos metro cuadrado. El máximo que ha llegado a España es a 20 metros por habitante, 20 metros cuadrados por habitante, el máximo. Aquí concretamente en el Plan General de Santa Cruz y en el Plan de Las Palmas hemos llegado a 21, 22 metros contando espacios. Pero esos espacios libres son espacios teóricamente residuales, son espacios que teóricamente es para llevar al perro o para llevar al niño. No digo que sea igual el niño que el perro, ¿no? Pero bueno, o para ir a pasear por ahí, ¿no? No hay un espacio que esté concebido como tal desde el punto de vista de un espacio libre, vinculado a un aparato que pueda ser desde un bosque, desde una forma de naturaleza incorporada, como puede pasar en Berlín en este momento, ¿no? Como en muchos casos, ¿no? O como puede pasar en muchos de los territorios. Por ejemplo, en Berlín ha pasado todas las grandes estaciones de tren que han pasado después de la Segunda Guerra Mundial obsoletas, se han convertido en grandes parques naturales, pero grandes parques naturales porque han crecido los biotopos allí durante 40 años y un grupo de ecologistas y un grupo de artistas, que eran donde fumaban los cigarritos escondidos porque estaba todo bombardeado y minado, se quedaban allí porque eran los sitios de refugio y donde hoy día son parques extraordinarios, como por ejemplo el Sungelande Park, ¿no? Que dimos el premio Scarpa de paisaje a nivel europeo hace poco tiempo, ¿no? Curioso. ¿Qué pasa? Que la dimensión no puede ser. Hoy día el espacio turístico no funciona, porque el sistema de turístico está basado en parcelas desarrolladas con plan parcial, donde ninguna parcela tiene la capacidad regenerativa para ser autónoma desde el punto de vista energético ni de sostenible. Para poder hacer eso necesitamos mínimamente alrededor de 250.000 metros cuadrados por 3 unidades hoteleras. Si no es así, no se puede hacer. Eso significa un replanteamiento absoluto solo para que desde el punto de vista energético, agua, salud, biomasa y tal, sea capaz de funcionar. Si no es así, tienes que utilizar unos medios carísimos para que cumpla con las determinaciones teóricamente parámetros de sostenibilidad y cumplimiento de residuos, etcétera, etcétera. Aquí solamente hay un proyecto que se ha presentado con esas características y el gobierno de Canarias no quiere hacerlo. Porque no sabe, no tiene instrumentos para hacerlo. No es un problema de oposición o de favor, sino que no está regulado y el miedo al vacío, o sea, el miedo a la indefensión, a la no capacidad de gestión, invalida. ¿Por qué? Porque evidentemente faltan instrumentos capaces para decir, como lo decía perfectamente Juan al principio. Yo una cosa más, me alegro que no solo a mí me hayan cogido del brazo y me hayan dicho eso, ¿no? Claro, claro. Pues si les parece, dejamos aquí la sesión con esta última reflexión. Es mucho más allá de si cabe o no cabe, sino es también el pensar cómo en esos microentornos tenemos que dar dimensiones de suficiencia desde los materiales, energía, agua, para pensar en probablemente cambios de paradigma que nos lleven también a cambios de profundidad normativos en los instrumentos y en los proyectos finales que se hagan. Muchas gracias a todos ustedes. Animarles a que sigan en este trabajo de pedagogía con el paisaje de Canarias, de islas para habitar, islas para transformar, islas para la generación que viene, en el contexto de ciudades y núcleos turísticos. Nos vemos mañana a las 9 de la mañana y a quienes nos siguen por streaming y a todos ustedes con tanta paciencia, muchas gracias. Muy bien, fantástico.